Bien, queridos hermanos, ustedes saben que el domingo pasado hablamos de Filipenses. Hoy vamos a continuar en ese pasaje que estuvimos viendo en Filipenses, y el tema es vivir es Cristo. Vivir es Cristo. Y realmente es así, para los cristianos, o debería ser así, vivir es Cristo, ¿no? Si somos cristianos, deberíamos vivir la vida que Cristo nos dejó como modelo para llevar adelante. Y es interesante porque el libro de Filipenses es una carta del apóstol muy hermosa, ¿no? Yo estaba repasando un poco cómo surgió la iglesia de Filipos, una iglesia que está al norte de lo que hoy sería Grecia, en la zona de Macedonia, que estaba, digamos, en esa época, hoy sería el norte de Grecia. Y ustedes recuerdan que en el segundo viaje misionero, o si no lo recuerdan, un poco les comento, ¿no? En el segundo viaje misionero de Pablo surge como producto de una visión que tiene el apóstol Pablo, y Dios lo envía a esa zona. ¿Y qué sucede? Él va a esa zona y cae encarcelado en Filipos. ¿Se acuerdan de esa historia? Donde ellos son alojados en una celda muy atrás de todo, donde los presos, obviamente de mayor peligro, eran puestos en ese lugar. Entonces Pablo y Silas están allí, ese viaje lo hicieron Pablo, Silas, Timoteo y Lucas. ¿Y qué sucede? Hubo un gran terremoto, se abrieron las puertas de la cárcel y parecía que los presos se iban a escapar, el guardacárcel se iba a suicidar, pero Pablo, con esa actitud y poder de Dios, dice: no te hagas ningún mal, porque nadie se va a ir, nadie se ha ido. Y ahí comienza la iglesia de Filipos, con el carcelero que se convierte su familia, son bautizados, y allí en ese lugar, en esa ciudad, comienza la iglesia de Filipos. Y él después tiene una relación muy cercana con estos hermanos de Filipos. Él los ama mucho, la iglesia lo ama mucho a él. Y como vimos el domingo pasado, aún a través de Epafrodito, ellos le envían un regalo a Pablo, porque recordemos que Pablo estaba encarcelado cuando escribe esta carta a los filipenses, ¿no es cierto? Él estaba encarcelado, sin embargo mantenía el contacto con ellos a través de cartas. Y es importante, hermanos, ver que esta carta de solo 4 capítulos tiene aspectos muy importantes, y yo los identifiqué con una P también, con una P, porque el capítulo 1 de Filipenses, podríamos decir así, que es el capítulo donde nosotros encontramos el propósito para el cristiano. En el capítulo 1 nosotros encontramos el propósito para el cristiano. En el capítulo 2 encontramos de alguna forma el modelo del Señor, del modelo de cristiano a través de la persona del Señor Jesucristo. Ustedes recuerdan el capítulo 2 que habla de la humillación y exaltación de Cristo. El capítulo 3 nos habla de lo que sería el premio, y está dado en la presencia de Dios en el cielo el día que nosotros partamos. Por eso Pablo dice: yo prosigo a la meta, al supremo llamamiento, al premio que Dios me va a dar, ¿no es cierto? Y el capítulo 4, que nos habla del poder del cristiano, a través del capítulo 4 uno puede encontrar: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Bueno, y nosotros estuvimos viendo el domingo pasado algo muy importante en el versículo 27 en adelante, y hoy vamos a seguir en el versículo 27 porque hay cosas que yo quisiera dejarles, mis hermanos, y sobre todo creo que para que comprendamos cuál era el interés de Dios, y en este caso a través del apóstol Pablo, de dejarle esta carta a los filipenses, ¿no? Por lo cual vamos a leer el versículo 27 de Filipenses 1 y vamos a centrarnos un poco en esta mañana, en estos minutos, sobre lo que Dios nos dice en este pasaje. Dice 1.27 de Filipenses: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes
en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Lo quiero volver a leer y yo quisiera que ustedes presten atención a todas las palabras que está usando Pablo en este texto. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a verlos o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Es muy llamativo todo lo que tiene este texto. En este solo versículo hay un montón de cosas que yo quisiera en esta mañana que podamos ver, mis hermanos, y sobre todo con el espíritu que Pablo transmite este mensaje, esta palabra. El domingo pasado vimos lo que significaba el hecho de comportarnos como es digno del Evangelio, ¿no? Y este comportamiento se manifiesta a través de las conductas. Nuestra conducta es la expresión de nuestro comportamiento. Y es importante pensar, hermanos, que el comportamiento está, muy vinculado a lo que sería la influencia que nosotros recibimos continuamente del entorno donde estamos, ya sea de nuestra familia, ya sea de la sociedad. Muchas de esas influencias afectan nuestro comportamiento. Pero Pablo dice acá claramente que él espera y solamente desea que ellos, y esto es para nosotros, nos comportemos como realmente es digno del Evangelio de Cristo, que no tiene nada que ver con este sistema mundano en el cual estamos, que está alejado justamente de Dios. Y mientras pensaba, en lo que Tito decía en esta mañana respecto a ese pasaje de Crónicas, ¿no? Y lo que él decía, que nosotros somos el pueblo que debemos humillarnos, pensaba justamente en este texto que estamos tratando, porque el apóstol Pablo tenía especial interés de que ellos entendieran que nosotros tenemos que vivir de acuerdo a lo que es digno del Evangelio. Y nuestra conducta, que es la expresión de nuestro comportamiento, incluye muchas cosas, mis hermanos, no solamente cómo nos conducimos, qué hacemos, sino también lo que hablamos, aún lo que pensamos. Nosotros tenemos que recordar que el mismo apóstol Pablo en esta carta de Filipenses dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es digno de alabanza, o si hay alguna virtud, en eso debemos pensar, por lo cual no solamente nuestro comportamiento alcanza los hechos, las acciones que tenemos, sino también los pensamientos, y aún los pensamientos más íntimos y más impenetrables que pueda haber en nuestra vida. Y como vamos a ver hoy, realmente hay un objetivo por el cual Pablo insiste con eso, y no solamente Pablo, sino también lo vemos en los demás apóstoles. Mis hermanos, lo que se ha perdido a través de los siglos, y en este siglo XXI ni hablemos, es el valor de lo absoluto, mis hermanos. Todo es relativo, entonces no vemos las cosas que están mal como mal, y es más, vemos algunas cosas que están mal como bien. Y esto, como dije antes, ha sido afectado en la Iglesia por el comportamiento, la conducta, la vida de los que nos rodean, y aún algunos que se dicen ser cristianos, pero que tienen, una conducta, un comportamiento que no es digno del Evangelio. Entonces vemos personas que tienen 2 tipos o 3 tipos de vida, no están concentrados en lo que nos enseña Dios a través de su palabra. Ahora, es importante que Pablo, y esto lo vimos el domingo pasado, una parte de esto, él dice, ya sea que vaya, porque él estaba preso y no sabía si realmente él podía salir. Entonces, él dice acá, ya sea que vaya o que esté ausente, es decir, no podía ir a la iglesia de Filipos, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. Y miren, mis hermanos, es interesante porque, firmes en un mismo espíritu, y vimos muchos textos sobre lo que dice Pablo acerca de estar firmes, ¿no es cierto? Pero lo que sigue
en el mismo texto es el cómo y el por qué. ¿Cómo podemos estar firmes? Combatiendo unánimes, dice el apóstol Pablo. ¿Y el por qué? Porque el mismo texto lo dice, por la fe del Evangelio. Leamos otra vez el texto. Dice así: yo deseo, ya que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes, ese es el cómo, por la fe del Evangelio, ese es el por qué. Y nosotros tenemos que tener esa identidad y esa identificación con el apóstol Pablo. Miren, la unidad es muy importante. Y para poder cumplir los requisitos de este versículo 27 es mucho más fácil hacerlo con otros. Es mucho más fácil hacerlo con otros. Por eso Pablo insistía en este tema, en casi todas sus cartas, excepto a los Corintios, que no habla de la palabra unánimes, y después vamos a ver por qué. La iglesia de Corintios era una iglesia, podríamos decir, distinta, ¿no? Él dice acá que nosotros debemos tener esa unidad, esa unanimidad para poder combatir. Y esta palabra combatiendo, en el original podría parafrasearse como combatiendo juntos como atletas de una causa común. Es un trabajo en equipo, Y nosotros debemos saber, y lo sabemos, pero muchas veces no lo recordamos, que el mundo siempre ha sido un ambiente hostil al cristianismo, mis hermanos. El cristianismo no es popular, y tenemos que saberlo, y tenemos que recordarlo si lo sabemos. El cristianismo no es popular, porque justamente el Señor Jesucristo advirtió, y también lo hicieron los apóstoles, que nuestra fe sería atacada. Y ayer estaba viendo un video, no me acuerdo si en YouTube o en alguno de esas redes que lo subieron, de un predicador, creo que era en Australia, que predicaba contra un grupo LGTB, que estaban allí, ellos lo insultaban y lo agredían, no físicamente, pero sí llamaron a un policía para que lo viniera a buscar porque dice que estaba predicando el odio, el predicador, un predicador del Señor, ¿no es cierto? Y uno puede ver a través de esas cosas, mis hermanos, que, digamos, a pesar de que esos grupos, por ejemplo, esos colectivos, como le llaman, en este caso LGTB, ¿no es cierto?, que contempla a un montón de cosas raras como, bueno, homosexualismo, lesbianismo, etcétera, en realidad son ellos los que manifiestan un odio hacia la palabra de Dios, porque en realidad los intolerantes, los que no, digamos de alguna forma permiten que haya esa libertad de expresión, son ellos. No se ven en la marcha de ellos mismos que haya agresiones de cristianos hacia ellos, pero sí cuando un cristiano se levanta y predica la palabra o trata de transmitir la fe de Dios, ahí sí ellos salen y se oponen. ¿Por qué? Porque el cristianismo no es popular. El Señor Jesucristo dijo: a mí me han perseguido y a ustedes también lo van a perseguir, lo van a tratar de combatir, mis hermanos. Por eso es importante que nosotros tengamos unanimidad, tengamos eso que está pidiendo Pablo, como dice acá. Oiga que estáis firmes en la fe, en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y bueno, uno de los campos de batalla es la fe del Evangelio. Y la fe, en este caso, se refiere a ese conjunto de enseñanzas que se centran en la fe en Jesús, en lo que nos enseña el Nuevo Testamento. Y la fe en el Evangelio está siendo atacada constantemente. Como dijimos el domingo pasado, hay aquellos que la desprecian, aquellos que la degradan, aquellos que la niegan y aquellos que desean destruirla. Pero mis hermanos, nosotros debemos estar dispuestos a combatir por ella, defenderla, incluso, como muchos han hecho a través de la historia, morir por ella. Y es importante que nosotros tengamos en cuenta otras cosas. Por ejemplo, vamos a leer un texto en el libro de Hebreos. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 12 y versículo 4. Fíjense lo que dice allí la palabra de Dios.
Podemos leer el 3 también. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Acá nosotros tenemos que combatir en fe contra el pecado, mis hermanos. Acá dice claramente el autor de esta carta a los hebreos, ¿no es cierto?, que nosotros no hemos resistido. Acá se refiere a los destinatarios de la carta, pero nos transmite también esta enseñanza a nosotros. No hemos resistido hasta la sangre. Quiere decir que muchas veces somos tan flojos que no combatimos ni siquiera algún ataque verbal contra nosotros o escrito que se nos pone, sino que dice acá que nosotros debemos combatir contra el pecado. No solamente contra nuestro pecado, sino combatir contra el pecado de los demás en el sentido de denunciarlo, de decirle a la gente que está en pecado y que necesita a Dios. Por supuesto, si uno habla, por ejemplo, específicamente de un pecado como ser homosexual, por ejemplo, hay una posibilidad de que Dios salve a esa persona si se arrepiente. Por supuesto que hay perdón para que esa persona que se arrepiente de ese pecado como de cualquier otro pecado, porque la palabra nos dice que la sangre de Cristo se derramó para limpiar todo tipo de pecado. Pero nosotros no podemos, consentir o decirle a la persona que está en un riesgo peligroso de muerte eterna, de separación permanente de Dios, si no se arrepiente y abandona ese pecado. Ese pecado como cualquier otro pecado. Y nosotros necesitamos combatir contra el pecado, mis hermanos. Y por supuesto, ni hablar del pecado propio, ¿no es cierto? Nosotros también debemos combatir nuestro propio pecado, porque realmente es lo que Dios está esperando de nosotros, que nos santifiquemos y nos apartemos del mal. Hay otro texto en el mismo libro de Hebreos, capítulo 10, fíjense un par de hojas para atrás, dice así, Hebreos 10, versículos 32 y 33. Dice, pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos, por una parte ciertamente con vituperios, tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegaste a 6 compañeros de los que estaban en una situación semejante. Acá dice el autor de esta carta también, en el versículo 32, sostuvisteis gran combate de padecimientos, y nosotros debemos combatir en fe mientras estamos en tribulaciones, humillaciones, padecimientos. Y es de alguna manera la forma en que, como dice el apóstol Pablo en Filipenses, nosotros podemos estar firmes, combatiendo todas estas cosas y sobre todo con unanimidad. Y yo me anoté algunos conceptos de unanimidad porque me parecieron válidos para compartirles en esta mañana, mis hermanos. La palabra griega traducida por unanimidad es homotumadón. Y esta palabra denota un gran énfasis y tiene una amplia gama de significados. El vocablo homo, que es la primer parte de esta palabra, significa igual. Es decir, la palabra homo, H-O-M-O, significa igual. Y tumos significa mente, voluntad, propósito, alma, corazón. Es decir, tener un igual corazón, una igual mente, una voluntad igual entre aquellos que formamos parte del pueblo de Dios. Eso significa unánime, mis hermanos. Por eso buscamos allí Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 15 dice lo siguiente. Versículos 5 y 6 dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús, para que unánimes,
aún a vos glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que el apóstol está diciendo a los romanos acá, de alguna manera lo mismo que le dice a los filipenses. Él le dice, el Dios de la paciencia y de la consolación les dé entre vosotros un mismo sentir, lo mismo que encontramos en el capítulo 2 de Filipenses cuando en la, explicación que da el apóstol Pablo de la entrega de Jesús, nos pide que tengamos ese mismo sentir que tuvo el Señor Jesucristo. Pero acá dice el versículo 6, para que unánimes, aún a vos, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y miren, es importante pensar en esto. En el libro de los Hechos de los Apóstoles vemos que los 120 que estaban en ese aposento, nosotros lo podemos ver en el libro de Hechos capítulo 1 y capítulo 2, esos 120 que estaban allí, dice la palabra de Dios que oraron juntos en un mismo pensamiento, en una misma mente, en un mismo propósito, en una misma voluntad, que realmente a ellos los embargaba ese espíritu en su alma, en su corazón, mis hermanos. ¿Alguna vez se han preguntado por qué no somos como los cristianos de la iglesia primitiva? ¿Por qué no tenemos ese mismo espíritu, esa misma unidad, esa misma, podríamos decir, unanimidad que tanto predican los apóstoles acá? En este caso Pablo, pero también lo encontramos a Juan en sus cartas, hablando de la importancia de ser uno. Y más cuando él dice en una de sus partes, Juan, que si nosotros decimos amar a Dios al cual no vemos, ¿cómo podemos no amar a nuestros hermanos que vemos? Hay algo que no coincide. Y acá lo que está diciendo, el apóstol Pablo, que se lo dijo a casi todas las iglesias, menos a los corintios, que después yo les voy a decir esto, como dije antes, vemos que es importante, o la importancia que tiene la unidad para el cristiano, mis hermanos, que nosotros podamos, así como ellos tenían en la iglesia primitiva, tener un mismo corazón, un mismo espíritu, una misma alma, mis hermanos. Y nosotros no solamente debemos ejercitar nuestro espíritu cuando estemos orando, sino que tenemos que tener una misma voluntad y un mismo propósito en lo que hacemos. Lo cual no implica uniformidad, pero sí unanimidad, es decir, una misma mente, una misma forma de pensar, mis hermanos. Cuando yo leo, por ejemplo, al apóstol Pablo escribiendo a los romanos en el capítulo 12, donde él dice que nosotros renovemos nuestra forma de pensar, y que realmente, vamos a leerlo literalmente como lo escribe el apóstol Pablo, porque es importante. Dice: hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El Evangelio es racional, mis hermanos, ya lo he dicho otras veces, porque lo que se ha introducido a través de falsas enseñanzas es que el Evangelio es emocional, y puede haber un efecto emocional en algunos y en otros quizás no, pero lo que sí es racional. Por eso Pablo apela al entendimiento. Debemos entender, tenemos que racionalizarlo, entenderlo, mis hermanos. Dice acá: no os conforméis a este siglo. Y una, traducción de esta palabra es: no tomen el molde de este sistema. Es decir, no conformarse es no tomar la forma, no ser moldes para que lo que este sistema tiene nos amolde y nos haga con ese formato. No, dice acá, no se conformen a eso, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Y para qué? Y acá dice Pablo: para que nosotros podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No vamos a comprobar la buena
voluntad de Dios agradable y perfecta si no usamos nuestro entendimiento, mis hermanos. Si no usamos el entendimiento. Por eso el Evangelio, como lo vimos la otra vez, hace 1 año y medio que hablamos sobre la fe, la palabra dice ahí, es pues la fe la certeza, la convicción de lo que no se ve. Y cuando se explica en el original eso, habla de una evidencia. Y habla de esa evidencia. Yo me acuerdo que cuando prediqué sobre ese tema, decía que, por ejemplo, cuando se quiere investigar, digamos, para descubrir a un culpable, por ejemplo, de un crimen, se busca todo tipo de evidencia que pueda ser, digamos, de ayuda para eso. Y a veces es un cabello que quedó allí tirado. Y los forenses o las personas que trabajan en la investigación van y toman eso, porque eso sirve como evidencia. Y el Evangelio tiene una evidencia. No es una fe creída en, bueno, sí, no hay ninguna comprobación. El Evangelio se puede comprobar. La tumba vacía es manifestación de que Cristo está vivo y de que Él cumplió su mensaje. Pero nosotros tenemos que pensar esto, mis hermanos. Lo que el apóstol Pablo está diciendo acá a los filipenses, y yo sé que vamos de acá para allá con la palabra de Dios, pero todo tiene que ver, todo tiene relación, mis hermanos. Todo tiene relación porque lo que Pablo le dice a los filipenses en ese capítulo 1 y específicamente en este versículo 27 es que ellos deben combatir unánimes. No sirve luchar solo, mis hermanos, no hay fuerza. ¿Por qué creen que no hay poder en el pueblo de Dios? Porque no hay unanimidad. Hoy, como dije al principio, muchas cosas en el cristiano son relativas, no son absolutas. Y muchas de esas cosas son relativas porque se desconoce la palabra de Dios. Y además de desconocerla, aquellos que la conocen no la aplican, no la viven, no la llevan a cabo. Entonces, hay un debilitamiento. El deseo de Pablo era saber que ellos andaban firmes. ¿De qué manera? Combatiendo unánimes. ¿Por qué? Porque como lo ha escrito y ya lo hemos hablado, y esto surge, mis hermanos, del tema que vengo tratando desde julio, que es aquellas falsas enseñanzas y falsas, doctrinas que a través de falsos maestros han llevado a la apostasía actual, que ya está predicha por la palabra de Dios. Y Pablo era, una persona insistente para que ellos mantuvieran la fe original, mis hermanos. La fe original, que se fue mezclando, y ya se metía en esas iglesias. Él estaba preocupado, por eso él le dice que estén firmes en un mismo sentir, en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y yo quisiera compartirles, mis hermanos, que somos llamados a pelear con 3 tipos de armas, la integridad, la unidad y la tenacidad. La integridad, mis hermanos, por eso Pablo insistía en el comportamiento, que sea digno del Evangelio de Cristo. Y eso necesariamente implica integridad, mis hermanos, integridad. Lamentablemente, es triste ver cómo se ha perdido la integridad, especialmente del liderazgo cristiano, del liderazgo. Pastores, líderes, que han perdido la integridad, sobre todo espiritual, por supuesto, algunos también moral. Pero la integridad espiritual nos exige, mis hermanos, de que vivamos el Evangelio original. El Evangelio original. Por eso dice Isaías, y especialmente lo vemos en este tiempo, que hay muchos que van a decir a lo bueno malo y a lo malo bueno.
Entonces todo se ha mezclado, todo se permite. Y cuanto más se permita, más grande es la iglesia. Cuanto más se permita, más son los que asisten a ese lugar. ¿Por qué? Porque no hay una confrontación con el Evangelio original. Y Pablo era un defensor del Evangelio original, mis hermanos. Porque, como dije antes, si en el capítulo 4 él insiste en que pensemos todo lo bueno, todo lo justo, todo lo amable, fíjense hasta dónde llega él para que nosotros podamos entender el Evangelio. A los pensamientos, aún a los pensamientos, ni hablemos las conductas. Pero qué importante es nosotros tengamos como una de las armas para combatir en unanimidad la integridad. Es importante, mis hermanos. Y leía por allí que el objetivo final de la iglesia es la adoración. Porque cuando todo esto termine, mis hermanos, esta era acabe, pasen los hombres, pase el cielo, pase la tierra, lo único que nosotros como hijos de Dios tendremos es adoración en su presencia. Eso que estamos haciendo acá en la tierra o que se va aprendiendo acá en la tierra, seguirá allá. La adoración a Dios. Ya no se predicará el Evangelio, mis hermanos, ya no se predicará. ¿Por qué? Porque la adoración es lo que permanece para siempre. El Evangelio es para esta tierra. Algunos creerán, otros no. En el cielo no se va a predicar el Evangelio. En el cielo se va a adorar al autor del Evangelio, al Señor, ¿no es cierto? Ahora, la adoración debe ser la meta de nosotros. Y dice el Salmo 97:1, el Señor reina, regocíjese la tierra, alégrense las muchas islas. En el Salmo 67, versículos 3 y 4 dice, te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben, alégrense y canten con júbilo todas las naciones. Entonces, mientras tanto, ¿para qué extender el Evangelio? ¿Para qué fundar nuevas iglesias? Para que más personas se gocen en Dios, para que más personas lo alaben a Él y vivan de acuerdo al Evangelio original. La segunda arma es combatir en unidad. Como dije antes, la palabra combatir, obviamente que el apóstol Pablo usa otros sinónimos como luchar, ¿no es cierto? Él escribe allí en Efesios, nuestra lucha no es contra sangre y carne, es un combate. Y digamos, el apóstol Judas también menciona que nosotros debemos ardientemente estar combatiendo por la fe que creemos, y se mencionan muchas palabras similares a combatir. Pero Pablo, fíjense una cosa importante, no solo fundaba iglesias, sino que trabajaba para unirlas bajo la cruz, para unirlas bajo la bandera de la cruz. Él fomentaba la comunión entre las iglesias. ¿Se acuerdan cuando el apóstol con otros hermanos fueron a buscar algunos fondos para ayudar a la iglesia de Jerusalén? No era simplemente darle una ayuda económica, él quería de alguna forma acercar las iglesias gentiles a los judíos. Él quería que los gentiles tuvieran de alguna forma comunión con aquella iglesia de Jerusalén. Entonces no era simplemente que el apóstol quería ayudarlos económicamente, sino que buscaba la unidad. Y realmente, de alguna forma, eran proyectos que Pablo tenía para que tuvieran en común muchas cosas las iglesias. Y él se esforzaba por eso, mis hermanos. Pero justamente, lo otro que, el arma que tenemos, otra arma que tenemos es afrontar los conflictos con tenacidad. ¿Y por qué disponerse a sufrir persecución, mis hermanos? El versículo 30 de este capítulo 1 de Filipenses dice, el 29 dice, porque a vosotros os he concedido que a causa de Cristo no solo creáis en Él, sino que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Evidentemente no solamente somos llamados
a creer en el Señor Jesucristo, sino a padecer por el Señor Jesucristo. Y muchas veces esos padecimientos no quieren decir torturas o encarcelamientos, si bien hay muchos cristianos y muchas iglesias en el mundo que están pasando por esto. Padecer por Cristo es resistir lo que el sistema nos pone, mis hermanos. Hablamos la otra vez, cuando el día que fuimos a votar, estuvimos hablando de cómo poder votar de una forma que sea bíblica. Y entonces dijimos que qué sentido tendría votar a un partido, un candidato que apoya abiertamente el aborto, por ejemplo. Y si nosotros tenemos que ser perseguidos por causa de que estamos en contra de eso, y bueno, debemos ser perseguidos, porque no podemos coincidir, no podemos compatibilizar eso. ¿Qué comunión tienen la luz con las tinieblas?, dice Pablo en Corintios. ¿Qué comunión tienen? Entonces, nosotros tenemos que saber que si tenemos que ser perseguidos por nuestra fe, por nuestra convicción, tendremos que ser perseguidos. Ahora, es importante entender esto. ¿Por qué disponernos a sufrir? En primer lugar, sufrir por el Señor Jesucristo, por la causa del Señor Jesucristo, demuestra que Él es más valioso o lo más valioso para nosotros. ¿Recuerdan este versículo que está en Mateo 13:44? El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder y de alegría por ello va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Si nosotros no estamos dispuestos a entregarlo todo, mis hermanos, por lo más precioso que tenemos, que es el Señor Jesucristo, no estamos dispuestos realmente a entender que también creer en Cristo es sufrir por Él. Esta enseñanza que dio el Señor Jesucristo en Mateo hablaba de un hombre que era más importante para él todo ese tesoro que todo lo demás que tenía. Y si tenía que vender todo aquello que tenía, por ese tesoro lo haría. Y es importante pensar que la Biblia nos enseña a través del mismo Señor que el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de Él la ganará. Y esto nos habla de cuáles son las prioridades para nosotros, cuál es el propósito por el cual nosotros creemos en Jesús. Si simplemente lo tenemos para que un día podamos estar eternamente con Él, y bueno, mientras tanto acá hacemos la doble vida, digamos, tenemos una vida para Él, una vida para nosotros. Y es importante también, mis hermanos, disponernos a sufrir, porque la cruz de Cristo, y esto me dejó pensando mucho, ¿no? La cruz de Cristo es tanto una obra de salvación como un modelo de sufrimiento para el creyente. La cruz de Cristo no solamente es una obra de salvación, sino también es un modelo de sufrimiento para el creyente. Fíjense lo que dice Hebreos 13, 12 y 13. Hebreos capítulo 13, 12 y 13 dice: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a Él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Ahora es importante pensar esto, mis hermanos. Jesús sufrió de un modo y por una causa en la que nosotros no podemos sufrir. Porque Él sufrió para santificar al pueblo mediante su propia sangre, y nosotros no podemos sufrir para santificar a nadie. Por eso el sacrificio de Jesús es único en su sentido. Él murió y sufrió para santificarnos, dice acá este versículo. Él vivió demostrando, mis hermanos, que la justicia de Dios iba a ser satisfecha en Él, porque Él vivía una vida perfecta, una vida de entrega a Dios, ¿no? Y dice la Biblia que Él se hizo maldición por causa de nosotros.
Él sufrió la ira de Dios Padre. Él tuvo que padecer. ¿Para qué? Como dice acá la palabra, para santificarnos. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, para santificarnos. Eso es algo que solamente Él pudo hacer. Ahora nosotros somos invitados por este versículo 13 a salir fuera del campamento. A salir fuera del campamento. ¿Qué significa esto? Él sufrió por causa nuestra. Ahora nosotros somos invitados a salir fuera del campamento y sufrir lo que Cristo padeció. Y miren, mis hermanos, si Él padeció fuera de la puerta, nosotros debemos salir del campamento para sufrir con Él. Y esto podríamos traducirlo así. La expresión fuera del campamento significa en nuestro tiempo fuera de mi zona de confort. Fuera de mi zona de confort. Por eso el Evangelio, dice el mismo Señor, es para los valientes. Porque hay que enfrentar todas estas adversidades, todas estas cosas que quizás no nos gustan, mis hermanos. Queremos nuestra zona de confort y en realidad nosotros acomodamos el Evangelio a nuestra vida y no nuestra vida al Evangelio. Entonces, es como que nosotros creáramos nuestra propia palabra. No seguimos la palabra que ya está escrita, sino que tratamos de acomodar lo que está escrito a nuestra propia vida y ver si en algo lo puedo modificar con mis comportamientos, con mi conducta, con mi forma de hablar, con mi forma de pensar. Pero Dios nos llama, como lo hizo con el apóstol Pablo, a que nosotros combatamos unánimes por la fe del Evangelio. Como dijimos la vez pasada, la fe del Evangelio es aquella enseñanza original del Evangelio. No podemos permitir que el Evangelio se cambie, mis hermanos. Y si algunos lo cambian, que sigan con eso. Nosotros no lo vamos a cambiar. Nosotros nos aferramos a como fue escrito, como fue enseñado. Y es interesante ver la vida de los apóstoles. La vida de los apóstoles. Ellos, si uno ve lo que tenemos acá en la palabra de Dios, a Pedro, a Juan, a Pablo, a Judas, ellos enseñan la palabra, mis hermanos. No están enseñando cómo vivir acomodándonos a este sistema mundano. Ni siquiera el objetivo de ellos era pasarla bien en la tierra. Y es interesante, y con esto voy terminando, mis hermanos, es interesante que yo pensaba en esto que Pablo dice acá en este versículo que hemos estudiado hoy, mis hermanos, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Fíjense lo que dice, para que vaya, o sea que vaya a veros, o que esté ausente. Pablo no decreta nada, no declara nada, mis hermanos. ¿Por qué se ha inventado un montón de cosas y se ha cambiado el Evangelio? ¿Por qué? Porque él estaba diciendo, no sé si voy a salir, no sé si voy a poder ir. Pero él no toma el papel de Dios para decir lo que él va a hacer. Él, vemos su humildad, mis hermanos, preso en una cárcel que, como dijimos el otro día, estar en la cárcel no era tomar mate y estar tranquilo ahí acostado en una cama. No, era padecerla, lo castigaban, estaba atado a los soldados romanos. ¿Por qué se ha cambiado el Evangelio original, mis hermanos? Así no va a haber unanimidad, mis hermanos. Y como yo les dije antes, la iglesia de Corinto era la iglesia más conflictiva que tuvo que trabajar Pablo. A tal punto que era una iglesia dividida, mis hermanos. Fíjense lo que dice el capítulo 1, vamos a buscar allí, 1 Corintios, capítulo 1 y versículo 10. Os ruego, pues, hermanos, le pide Pablo, os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién puede rogar así? Pablo diciéndole, ruego por el amor del Señor Jesucristo.
dice acá, que habléis todos de una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una mente y en un mismo parecer. La iglesia de Corinto estaba dividida porque algunos decían que eran de Pablo, otros decían que eran de Apolo, otros decían que eran de Cefas, hasta algunos decían somos de Cristo. Era terrible la división que había. Y Pablo tiene que decirle en el versículo 13, ¿acaso está dividido Cristo? Entonces vemos, mis hermanos, una iglesia con mucho conflicto, dividida, enfrentada. Y Pablo es la única carta en donde no habla de unanimidad. Les pide que sean unidos, pero no les habla de unanimidad. Una iglesia que había perdido el rumbo, mis hermanos. Y entonces nosotros tenemos que entender que Dios está esperando que haya unanimidad y que combatamos por esa. ¿Para qué? Porque ese es el cómo de estar firmes. ¿Y el por qué? Por el Evangelio, por la fe del Evangelio, el Evangelio original, mis hermanos, el Evangelio original. Y ya conocemos un montón de cosas de la palabra de Dios, como es el Evangelio original. Dios ha llamado hombres al pastorado, y eso no hay duda, y podemos poner los versículos que querramos, y vamos a encontrar que eso Dios lo estableció así. Así es el Evangelio original. Nos guste o no nos guste, estemos de acuerdo o no. Y como eso podemos hablar horas de lo que es el Evangelio original, mis hermanos. La iglesia que Dios fundó en Cristo, y estos apóstoles dieron su vida, mis hermanos, para que eso se sostenga. Sufrían, Pablo rogándole a la iglesia de Corinto que por favor estuvieran unidos, que no estuvieran divididos. Y es importante en este texto destacar que no solamente que tengan una misma cosa, que hablen una misma cosa, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente, mis hermanos. Otra vez, la mente, el entendimiento. Es importante todo esto. ¿Y por qué, mis hermanos? Porque a veces no nos gusta el Evangelio, que es duro, que es crítico. Pero yo esta mañana estaba despierto en la madrugada y pensaba, ¿no?, que, digamos, si uno tiene un hijo chiquito, o un nieto, como en nuestro caso también tenemos un nieto chiquito, y él va a ir a tocar el toma corriente, y nosotros lo vamos a retar, y si es necesario porque no obedece, le vamos a pegar en la mano para que realmente no lo haga. Y esa es la mayor prueba de amor que uno puede tener hacia ese chico. Cuando Dios nos habla de esta manera, mis hermanos, es la más grande prueba de amor que tiene por sus hijos. Porque si Él nos enseña una cosa y nos dice esto no es así, o esto es así, lo hace con amor. Porque nos ama, mis hermanos, porque nos ama, porque quiere que nosotros no padezcamos consecuencias. Lo mismo que uno no quisiera que un chico toque un toma corriente y le pase algo, se queme un dedo o peor. Así es el Evangelio, es un Evangelio de amor, pero un Evangelio que no tiene concesiones, no tiene concesiones. Dios no nos ha dado opciones. Él quiere que nosotros vivamos la verdad. Por lo tanto, termino leyendo el versículo que hoy hemos podido estudiar. Filipenses, capítulo 1 y versículo 27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Amén.